Dios los bendiga a todos, a los hermanos, a la iglesia del Señor, todos nuestros oyentes, todos los que nos siguen en nuestra página de Facebook, YouTube, en el canal de YouTube. Bendiciones a todos, los bendecimos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Esperamos que Dios esté bendiciendo con paz sus vidas y esa es nuestra oración, pidiéndole a Dios que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos pueda alcanzar. En este día vamos a realizar nuestro discipulado. Hoy vamos a hablar de la reivindicación nuevamente, las bendiciones de la reivindicación. Para los que no están en autos, en conocimiento de qué es la reivindicación, eh, pues la reivindicación la podemos definir como una recuperación. De hecho, eso también significa reivindicación, ese concepto, recuperar. Es como recuperarse de algo, de una caída, de una enfermedad, recuperarse de una pérdida, recuperarse de económicamente. Entonces por eso le hemos puesto a nuestro discipulado las bendiciones de la reivindicación. Es una bendición, hermano, verdaderamente. Y lo hemos estado proyectando desde acá del Salmo 103. Hemos estado hablando, ya que ahí aparece este concepto. eh, Ahí escondido, encriptado, como dice nuestro pastor Sergio Enríquez, eh, los misterios de Dios que nos revela. Entonces, aquí en el Salmo 103, justamente aparecen esas bendiciones. Ya ver usted por qué ve ahí a un joven con sus manos en su cara, eh, porque es así como a veces el pecado, el mal, ¿verdad? Nos hiere, pero Dios es especialista en librarnos y en sacarnos adelante de toda culpa. El Salmo 103, Salmo 103, 1 y 2, esa es la cita base que hemos estado llevando. Vamos a ampliar un poquito, que dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa palabra beneficios ahí en color verde es la que significa vindicación. Le hace referencia al tema de la reivindicación. Como dijimos al principio, recuperación, restauración, pero esa palabra beneficios significa recompensas, premios. Esa palabra beneficios significa el galardón. Entonces Dios nos ha galardonado este año y estamos a punto de terminar el año también, pero sigue vigente para nuestra vida esta bendición. Entonces hacemos una palabra de oración y explicamos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón, a la mente, sea de bendición, de edificación, que levante, que restaure, que recupere, que reanime, que anime a todo aquel que está triste, que está deprimido, aquel que ha perdido esperanza, que lo levante esta palabra, que el Espíritu Santo la envuelve y la lleve, Señor, y haga una obra especial de recuperación y de restauración en los hermanos, las hermanas y los amigos que nos escuchan en esta hora. En nombre de Jesús. Gracias, Padre, por los alimentos espirituales. Amén. Entonces yo le decía este concepto, hermano, beneficios, que es reivindicación, que es un premio, un galardón, una recompensa. A eso le llamamos las bendiciones de la reivindicación, porque es por gracia, no es porque nosotros seamos buenos. Dios nos lo ha concedido en su misericordia, en su amor, para que nos recuperemos de todos los males que nos aquejan o nos puedan estar oprimiendo. Entonces en este salmo que hemos puesto la base, ahí está el concepto, lo hemos venido explicando. La palabra ahí original es gemulá, y esa palabra gemulá
significa reivindicación, pero es todo eso que ya le dije, ¿verdad? Que ya hemos explicado un poquito. Seguimos. Exactamente hoy nos toca aquí Salmo 103, en el versículo 3, nos toca aquí. Aquí está la bendición, aquí está la recompensa y el premio para los que amamos a nuestro Señor Jesucristo y le seguimos. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Repito, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y mire si no es una bendición, si no es un regalo de Dios sentirse perdonado uno. Digamos, esto es como cuando en el hogar dos se pelean, ¿verdad? Ya sea una mujer y un hombre, un matrimonio, o un hijo con una madre o con un padre, etcétera. Y hermano, si no existe el perdón, está aquel estorbo ahí, ¿verdad? Que no deja fluir, que no hay unidad, porque hay una falta de perdón y se sienten mal los dos y están ahí en casa y no se pueden dirigir la palabra, no se pueden tratar. Y entonces eso es bien terrible, ¿verdad? Entre la familia, ¿verdad? Un hermano, una hermana, o dos hermanos o dos hermanas que no se hablan. Pero el perdón es la llave, el perdón es la clave. Y así es esto, mire, Dios en su misericordia viene y nos dice que Él nos perdona a nosotros. Nos dice que Él nos da gratuitamente el perdón, el reconcilio. Entonces por eso dice acá, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Imagínense iniquidades. Digamos, por el estudio de la Biblia, sabemos que hay niveles, por así decir, niveles de pecado o niveles de ofensa contra Dios o contra el prójimo. Y digamos, cuando dice Él es quien perdona todas tus iniquidades, está hablando del nivel más alto. Porque la iniquidad, que es también maldad, que es también corrupción, amén, que es algo bien fuerte, o un pecado así bien horrible, ¿verdad? Entonces, aún así, el Señor dice, Él perdona todas tus iniquidades. Entonces, le voy a mostrar un poquito ahí, allá venimos aquí con esta introducción. Por ejemplo, en el Salmos 32, verso 1 y 2 dice, Salmo de David, Masquil dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, en rojo, mire, ha sido perdonada y cubierto su pecado, en negro, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, 3, en azul, y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos son los 3 niveles que le decía de pecado que existen, pero que aún el Señor en su misericordia nos dice, yo soy el que perdona todas tus iniquidades. Digamos, aquí en rojo, la transgresión, ese es un pecado, pero por así decirlo, con menos volumen. La transgresión. Y dice que Él la perdona. Eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero después dice, y cubierto su pecado. Ese ya es un pecado con un poco más de volumen. ¿Me entiende? Entonces ya la transgresión, el pecado. Pero ya digamos aquí por último dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, que decíamos que es lo más alto que hay. El rango más alto, por así decir, de pecado que existe. Porque ahí ya se trata de un homicidio, ahí ya se trata de una violación, etcétera, pecados horribles. Pero dice que aún eso el Señor lo perdona. Y dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces Dios perdona la transgresión, perdona el pecado y perdona la iniquidad, que son los 3 niveles ahí, ¿verdad? Eso es como decir atrio, lugar santo, lugar santísimo, solo que aquí es anti. Aquí transgresión es en el antiatrio, pecado es en el anti lugar santo e iniquidad en el anti lugar santísimo. Entonces abarca cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces, pero aún así, todo eso sigue diciendo la Biblia, acá el Señor, mire, Él es quien perdona todas tus iniquidades.
De tal manera que si alguien viene y se compunge, se arrepiente de lo que ha hecho, Dios es amplio en perdonar. Por eso dice la Biblia en el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová, y si vuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Entonces dice que llama al hombre al arrepentimiento. Amén. Pero esa es una bendición. Esa es una bendición, hermano, de la reivindicación. Porque Dios nos perdona. Y durante este ciclo 2022 nos ha dejado que nosotros nos recuperemos de toda caída. Y nos sigue perdonando. Siempre que nosotros vengamos con Él con una actitud correcta, de arrepentimiento. Pero el perdón es una bendición, hermano. Porque el pecado lo que hace es matar lentamente, número uno. Y número dos, digamos, si uno vive sin arrepentimiento, con la condición que le ponía de la situación de la familia, lentamente se va deteriorando todo. Entonces el perdón es una bendición, es un regalo de Dios, una recompensa. Y eso es lo que nos dice el Salmo 103, mire, en una de sus recompensas que Dios dice que nos da en ese salmo. Aquí ya leímos estos tres niveles. Es algo así, mira. Por ejemplo, la que es la transgresión del original hebreo peshá. Esa palabra peshá, ese concepto, transgresión, significa también defecto, rebelión y también falta. Una falta. Amén. Pero ese es el primer grado que explica el Salmo 32 que le acabo de leer. ¿Recuerda? Bienaventurado el hombre que Dios no culpa de transgresión, que cubre sus pecados, y bienaventurado el que no culpa de iniquidad. 3. Pero aquí está, mire, esta transgresión que es como un defecto, una rebelión y una falta. Seguidamente tenemos lo que es el pecado. Jataá es la voz original ahí en el Antiguo Testamento. Jataá, que se traduce ofensa, expiación y pecado. Ofensa, expiación y pecado. Ese es el segundo escalón ahí, ¿verdad? En la involución. Pero nosotros somos perdonados de estas dos situaciones. Imagínense qué Dios tan bueno el que tenemos. Y eso es un regalo, pues yo repito, para este ciclo que nos han dado de reivindicación, para que vivamos en paz con Dios. Y entonces vamos a poder vivir en paz con los hombres, es decir, con nuestros semejantes, los que nos rodean. Porque a veces, digamos, hay gente que quiere vivir en paz con los hombres, pero no se ha puesto en paz con Dios. Y eso no se puede. Eso no se puede porque el hombre de sí mismo no puede dar nada. O sea, con todo respeto, ¿verdad? No hay nada bueno en nosotros, en el ser humano, en el hombre. En la mujer no hay nada bueno si no viene de Dios. Entonces necesitamos el perdón de Dios y saborear las mieles del perdón, de la reconciliación de parte de Dios, para poder nosotros también proyectar lo mismo a nuestra familia, a nuestros vecinos, a toda la gente que nos rodea, al prójimo, pues. Y por último, en el escalón está lo que es la iniquidad, que mire qué significa, es de la palabra abón, del hebreo, abón, que significa iniquidad, perversidad, por eso le decía maldad y delito. Este es el más alto rango ahí, pero aún ese el Señor lo perdona. Media vez el hombre se arrepienta. Pero mire mire la traducción de abón, perversidad. Eso es alto. Del lado negativo, maldad y delito. Ahí es donde le decía, son delitos ya graves. Pero aún eso Dios lo perdona. Por eso el mayor pecado que puede tener el hombre, la humanidad, los hombres, es no aceptar a Cristo como su Salvador personal, reconocer que Jesús murió y derramó su sangre. Amén. Eso es porque Dios perdona todos los pecados, por muy grandes que sean. Amén. Pero el pecado que que no va a tener perdón es no aceptar, no reconocer que Dios envió a su Hijo a la cruz a morir, a derramar su sangre y para redimir a la humanidad. Entonces, ojo con eso. Pero todo lo demás, si de corazón nosotros estamos dispuestos en arrepentimiento, Dios nos perdona y nos ha perdonado de todo eso para que vivamos en paz, repito, con Dios y con los hombres, a su nombre. Esos son los tres niveles ahí.
Veamos un poquito adelante. Ahora dice el Salmo 32, 3 y 4. Mire qué dice. Mientras callé, esto es lo que le decía, mire, cuando uno peca y no se arrepiente, o uno peca y digamos no reconoce, es el pecado lo va matando lentamente a uno. Así a pausas. De día en día el pecado va matando al ser humano, al hombre, a la mujer. Mire este salmo. Mientras callé, dijo David, así mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mire, pero ¿por qué se envejecieron sus huesos? Porque se cayó del verbo no hablar, pues, escondió su pecado, no lo confesó. Entonces dice, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mire todo lo que el pecado hace lentamente en la vida del ser humano. Y por eso el perdón es una bendición. Esas son las bendiciones de la reivindicación del Salmo 103, donde empezamos. Porque el Señor nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¡Ja! ¡Qué delicioso, hermano! Sentirse perdonado, sentirse que uno... Por eso dice la Biblia en Proverbios, que el justo dice, ya está perdonado el justo, dice, vive confiado como león. Y dice, pero el impío huye sin que lo estén persiguiendo, sin que nadie lo esté persiguiendo, dice, el impío huye. Pero es el pecado, hermano, el que lo hace a uno estar en esa condición. Entonces, qué lindo, le digo, qué delicioso ser perdonado, tener la paz uno en su corazón de Dios, de su palabra. Y mire, vive reposado como un león, descansado. No anda buscando llenarse en cosas pasajeras que al final no le van a traer nada bueno, sino que solo va a encontrar que perdió tiempo. Entonces aquí dice, mire, este David, sabiamente, yo me callé y me enfermé de los huesos. Si se lo traduzco aquí, está diciendo él, por haber escondido mi pecado, por no haberme arrepentido, me dio osteoporosis, que es una enfermedad de los huesos. Me dio reumatismo. Mire, cierto que el pecado mata o no, deteriora, hermano, en el cuerpo del ser humano, lo enferma. Y eso es lo que David está diciendo aquí. Me enfermé. Y en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Él no confesó, no se arrepintió, y ahí estaba el tormento sobre él. Ojo con eso. Y sigo declarando en el nombre de Jesús sobre nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia. A nosotros nos han perdonado los pecados, las transgresiones y las iniquidades. Somos bienaventurados, hermanos. Y todos los amigos que me escuchan, acércate a Dios para ser perdonado y no permitas que el pecado a pausas te vaya matando, que te vayas muriendo, que te vayas, como dice aquí, mira, mi verdor se convirtió en sequedades. O sea, de rama verde se convirtió en un chirbisco. Entonces, eso es lo que Dios invita a los amigos. Acepta el perdón. Pero nosotros que somos ya justificados por la sangre de Cristo, somos bienaventurados, nos dice el Padre. Y esa es una bendición en este tiempo de reivindicación. Ese es uno de los regalos, las recompensas de este tiempo de reivindicación. Salmo 32:5, siempre. Aquí pongo el verso otra vez. Dice, mi pecado te declaré. Mire, aquí ya dice, mire, mi pecado te declaré. Ya confesó. Ya no lo escondió. Ahora dice, mi pecado te declaré. Mire, y no encubrí mi iniquidad. Confesó todo. Confesó todo. Dios tuvo misericordia y él confesó y declaró todo. Y mire, dije, confesaré, mire, ahí está, confesaré mis transgresiones. Ah, mire, aquí aparecen los 3 niveles otra vez, pero ahora él ya está diciendo, mi pecado lo declaré. Y dice, mi iniquidad no encubrí. Confesé mis transgresiones, mire esto, a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. A su nombre. Esa es una bendición, hermano, de la reivindicación. Eso hace que uno se recupere, hermano, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso permite que uno sea restaurado mientras el tiempo está pasando. Todo lo contrario, cuando uno esconde
su pecado, uno no se arrepiente. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Pero el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, dice el proverbio. Y eso es lo que está diciendo aquí David, mire, yo ya declaré mi pecado. Mi iniquidad ya no la encubro, dice. Ya confesé mis transgresiones. Y Jehová me ha perdonado la maldad de mi pecado. Estoy parafraseando. Pero esa es una bendición de este tiempo. Entonces, que nos alcance esa bendición a nosotros, porque sin duda eso nos va a empezar a levantar y va a hacer que seamos prosperados y abundados, hermano, en el nombre de Jesús. Sigamos. Éxodo 34:9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Esta era la oración de Moisés. Esa era la intercesión de Moisés por el pueblo, mire. ¿Por qué? Porque la dura cerviz, es decir, no poder humillarse, no poder inclinarse ante Dios, arrepentirse para pedir perdón, hermano, eso causa que Dios se aparte de la gente. Pero Moisés aquí está orando y dice que Dios perdone nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Entonces le dice, si ahora hemos hallado gracia en tus ojos, que vaya en medio de nosotros. Eso es una bendición, porque cuando uno está a cuentas, Dios está con uno. Dios está con la familia, Dios está en medio del hogar, de los hijos. Amén. Entonces eso es muy importante también, pero la dura cerviz, eso impide que uno sea bendecido, porque está endurecido en su corazón. Eso es lo que representa la dura cerviz. No humillarse, no arrepentirse, no reconocer. Y entonces eso trae obviamente un ambiente negativo a nuestra vida. Entonces aquí tengo yo un recuadro donde están, digamos, los pecados que cometió el diablo, por qué cayó, Israel que cometió pecados, 5 pecados, y la iglesia, que puede existir estos pecados en la iglesia. Mire, pues se los voy a decir rápido, pero esto tiene muchas cosas. Digamos, el diablo cuando pecó, dijo, subiré al cielo. Isaías 14, dice eso, subiré al cielo. Mire, el otro dice, levantaré mi trono, me sentaré. Ahora dice, subiré sobre las nubes. Y el último, me haré semejante a Dios. 5 cosas que dijo el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y cayó. Que él no se arrepintió, sino que al contrario, quiso ser semejante a Dios, al Creador. Y Dios lo había hecho a él. Y quiso él ser como Dios. Entonces, mire, no tiene sentido, ¿va? Que una criatura le diga al que lo hizo, al que lo creó, ahora vas a ser mi siervo, yo me voy a hacer más grande que vos. No tiene sentido. Pero eso hizo el diablo en su ignorancia y le fue mal. Pero Israel, 5 pecados aquí, mira. En 1 Corintios 10 está esto. Me parece que es 10:10. 1 Corintios 10:10 dice que codició Israel, la casa de Israel. Cayó en idolatría, en fornicación, en tentación y murmuración. 5 pecados que cometió Israel. Y aquí la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de hoy. Que la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Apocalipsis, que dice que ella dijo, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Entonces viene la reprensión del Señor y le dice, no sabes que tú eres un miserable, 1, digno de lástima, 2, pobre, 3, ciego, 4, y desnudo. Estás descubierto, 5, ¿verdad? Desnudo. Entonces eso comete la iglesia de hoy, el error de hoy, el pecado, no reconocer, sino que al contrario, decir, yo no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de Dios. Y viene la reprensión de Dios. Si nosotros pensamos que no tenemos de qué arrepentirnos, porque no necesitamos el perdón de Dios, imagínese usted cuál será nuestra condición espiritual. Entonces Dios sigue diciendo, al que no tiene arrepentimiento,
estas cosas. Tú estás desnudo, tú eres ciego espiritual, tú eres pobre, digno de lástima y miserable. Eso está en Apocalipsis 3, 10, por ahí está, en la iglesia de la Odisea, exactamente. Pero esto se lo pongo para que nosotros no pensemos como pueblo de Dios, yo no tengo que arrepentirme, ¿verdad? Yo no tengo necesidad del perdón. Y hermanos, y el perdón es una bendición, son las bendiciones de la reivindicación de este año. Y Dios quiere que nosotros estemos en paz y terminemos en paz este año. Y si Él no ha venido, cuando entremos al 2023, empecemos bendecidos, prosperados, aumentados y con la bendición de Él para recibir ese nuevo ciclo. Amén. Por eso le puse este recuadrito aquí. Pero en Mateo 18, 26 y 27 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, mire, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es el valor del perdón, mire. De alguien que ha sido perdonado, es capaz de perdonar a otro. Eso es lo que vemos acá en el relato de Jesús, de esta parábola. Aquel señor que su siervo le debía, le pidió misericordia, le pidió tiempo, le suplicó. ¿Y qué dice la Biblia? Que el señor de este siervo, dice abajo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es alguien que ha experimentado el perdón de Dios y que alguien que ha experimentado que eso es una bendición y una recompensa de parte de Dios. Que le perdonan, como dice el Salmo 32, le perdonan su transgresión, le perdonan su pecado y le han perdonado su iniquidad. Y el que ha experimentado eso puede perdonar a otro y decirle que se mueve a misericordia, pues, y le dice, va, te perdono. ¿Se da cuenta? Eso es cuando uno ha tenido la experiencia con Dios. Pero si uno no ha tenido la experiencia del perdón, hermano, uno no puede perdonar a otro. Uno no puede perdonar a otro. Al contrario, lo desecha, lo hunde más. Entonces pongámonos a cuentas con Dios, que Él nos pueda bendecir con su perdón y su agrado, su reconcilio. Y nosotros vamos a tener la facilidad de poder perdonar a nuestros semejantes, como este señor perdonó a este siervo la deuda. Ese es un ejemplo. Ahora, dice aquí, mire, Mateo 18, 28, pero saliendo, ahora, mire, este no había experimentado el perdón de Dios. Su señor lo perdonó, digamos, va, su señor al que le debía, pero él no había experimentado el perdón, así el perdón de Dios, y mire lo que hizo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mire, en lugar de haber sido el ejemplo, ¿verdad? Y haber salido y viendo que otro le debía a él, lo debió haber perdonado, como su señor a él lo perdonó la deuda. Pero no, él hizo lo contrario. Y como no tenía esa experiencia con Dios, aquí lo aplicamos, vea, con Dios no la tenía, solo con los hombres. Entonces se fue y fue a ahorcar al otro, en lugar de haberlo perdonado también. Ese es un ejemplo. Por eso decimos otra vez, que estemos a cuentas con el de arriba, con el Señor Jesucristo, y que podamos tener esa experiencia del perdón, y vamos a poder con nuestros semejantes hacer lo mismo. Pero si no, no vamos a poder hacerlo. A su nombre. Ahora Gálatas 4:3, estoy terminando, dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo. Ahí se traduce pecado, el castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. Cuando alguien no tiene la experiencia del perdón, hermano, fácil es actuar y decir cosas como estas, mire, como este hombre Caín. Grande es mi pecado para ser soportado. Como quien dice, va, a mí no me perdones, Dios. Yo puedo soportar, puedo llevar la carga de mi pecado. Y hermano, no sabe que está caminando para una situación terrible, pésima. Entonces necesitamos el perdón, que es una bendición de parte de Dios. Ese es el meollo, el enfoque, hermano, de esta plática, este discipuladito. Las bendiciones de la reivindicación. El perdón es una bendición. Vivir perdonado y en paz. Amén. Para que no tengamos que actuar como este personaje, mire,
Grande es mi pecado, la soberbia, ¿verdad? Para ser soportado. Y usted sabe lo que le pasó a Caín. Y entonces aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo también nos da un ejemplo en el tabernáculo de Moisés, en el libro de Levítico 16:7, cuando habla de los dos carneros o los dos machos cabríos de Azazel, que dice que uno era, estos versos lo dicen, solo lo estoy parafraseando, dice que un carnero, uno de esos era para la expiación, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, expiación de los pecados del pueblo. Y el otro dice que era llevado al desierto y ahí era soltado para que fuera a vagar y se perdiera por el desierto. Ese representa también a nuestro Señor, solo que cuando Él murió en la cruz, derramó su sangre y después bajó a las profundidades de la tierra y le arrebató las llaves a la muerte y al diablo, del imperio de la muerte, y los venció. Entonces eso representa esos dos tiempos, estos dos carneros que fueron en Él, pero todo ¿por qué lo hizo Él? Por la humanidad, por el perdón, para perdonarnos a nosotros, para que Dios nos perdonara a nosotros. Él fue la ofrenda de la expiación. Y de eso habla esto. Y aquí también, 16, 9 y 10. Solo lo voy a leer. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mire, uno era para expiación. Ahora dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Esa es la segunda etapa, la que decíamos, que representa que él bajó a las profundidades de la tierra. Y ahí dice el apóstol Pedro que le predicó a los espíritus encarcelados. Y entonces ahí fue el hacer, a dar el mensaje y fue a vencer a sus enemigos. Y al tercer día resucitó entre los muertos. Que hay muchas cosas que extraer, ¿verdad? Por tiempo no seguimos, pero vamos a hacer quizás un estudio más, un discipulado más de esto. Pero solo le quería mostrar esto para que nosotros nos demos cuenta, mire lo que hizo nuestro Señor por perdonarnos, para que nosotros fuéramos perdonados a su nombre. Termino, Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Claro, y nos perdona, por muy grande que sea el pecado, porque es uno de los premios de la reivindicación. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se da cuenta? Primero es vertical, para arriba, y el perdón, y después es horizontal, con los semejantes. Por eso dice, y perdona nuestras deudas. Dios que nos perdone desde arriba, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, a nivel tierra, semejantes, el prójimo. Que recibamos el perdón de Dios para que podamos ser perdonados aquí, perdonados y poder dar de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces lo voy a dejar ahí y en otra oportunidad vamos a seguir hablando de las bendiciones de la reivindicación. Hacemos una palabra de oración. Padre, gracias te damos en esta hora por este discipulado. Señor, gracias, tu perdón es una bendición. Podemos declararlo con fe, con seguridad, con descanso, que has hecho posible que vivamos tranquilos, gracias a que la sangre de tu Hijo Jesucristo se derramó en la cruz. Y eso nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la existencia, la dirección que llevábamos, el mal camino torcido que llevábamos. Ahora se ha convertido en un destino de paz, de prosperidad y al final eterno, porque ciertamente vamos de regreso para nuestra dulce hogar, que se cumple el Salmo 23 cuando dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y a la casa de mi Padre moraré por largos días. Eso es lo que se ha de cumplir. Gracias por el perdón. Gracias por tu perdón. Gracias por enseñarnos a perdonar a nuestros semejantes. Tu palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tu palabra dice, Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tus fuerzas. Gracias, Señor, porque podemos amar, porque podemos perdonar y así
Te pedimos que nos podamos mantener a pesar de las cosas negativas que muchas veces vienen en contra y se levantan. Bendecimos a la audiencia de este canal, de esta página en Facebook, y te pedimos que los honres, que los levantes, y que estas bendiciones de la reivindicación de este año decretado caigan sobre ellos y los hagan germinar y reverdecer como un jardín, como un huerto de riego, que reverdezca, que florezca su alma, Señor. Y esa es la prosperidad que nos has ofrecido y nos has prometido. Y que en nosotros no exista, Señor, ningún tipo de soberbia para decir, como dijo aquel personaje, grande es mi pecado para poder sobrellevarlo, para poder llevarlo. Que eso se aleje de nosotros, la soberbia, y que humildemente reconozcamos y que podamos reconocer que necesitamos arrepentirnos y pedir perdón, Señor, a tu majestad. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Será hasta la próxima.